Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, Xavier. Quien les saluda es Patricia Ríos, gerente de LATAM de Perú, Ecuador, Colombia y México, de ICIL. Somos una institución académica que ya tenemos 40 años en formación de profesionales en logística y cadena de suministro. El día de hoy, en esta noche, tenemos a Xavier Ríos, director general de ICIL, el que va a exponer en este momento cómo la digitalización apoya el desarrollo de supply chain en 4.0. Bienvenido, Xavier. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y te estamos haciendo madrugar. Te agradezco tu participación en esta conferencia, la primera conferencia de Latinoamérica en el sentido, yo gestionando ya como gerente de LATAM, y te agradezco, Xavier, por tu participación y colaboración. Pues muchísimas gracias, Patricia, por haber organizado este evento. Como siempre, es un placer poder compartir una sesión con nuestra querida audiencia de Latinoamérica. Y a buen seguro, esta es la primera, pero no la última. En los próximos meses, semanas, estamos elaborando junto con Patricia y junto con Alberto Kuhn, que también nos acompaña hoy manejando la plataforma, una serie de webinars, una serie de sesiones donde con mucho gusto iremos compartiendo los distintos aspectos de la cadena de suministro, intentando dar, en todo caso, una visión internacional, una visión 360 grados de las nuevas tendencias, de los nuevos enfoques y de cómo esta área en constante evolución, y más desde la pandemia, que es la cadena de suministro, se adapta a los nuevos retos. Patricia, no sé, entiendo que se ve correctamente la presentación, solo para chequear. Todavía no se ve tu proyección. Perdona, disculpad. Entonces voy a compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Pues antes que nada me presento muy brevemente. Soy Xavier Rius, como bien decía Patricia, soy el director general de ICIL, una institución fundada en 1980 en la Escuela de Ingenieros de Barcelona y que a lo largo de estos 43 años ya estamos focalizados, enfocados a la difusión del conocimiento en la cadena de suministro, a la formación de profesionales y de compañías y a la ejecución de proyectos de consultoría, siempre en el ámbito de la cadena de suministro. Y, por supuesto, también creando comunidad logística. Entonces, vamos poco a poco a ir entrando en materia. La sesión de hoy va a girar en torno a la digitalización de la cadena de suministro. Hoy en día constantemente oímos que Supply 4.0, la digitalización, la tecnología. Entonces, hoy intentaremos hacer una reflexión sobre, de alguna manera, qué hay ahí de mito, qué hay ahí de realidad, qué nos aporta la tecnología, qué no nos aporta la tecnología, y en ese sentido intentar darle un poco sentido a este término que está tan, como decía, tan de moda, ¿no? Entonces, la sesión estará estructurada en una ponencia de 30, 35 o 40 minutos. Posteriormente haremos, lógicamente, un turno de ruegos y preguntas y después intentaremos también daros una visión práctica de cómo podemos aterrizar esa visión en una realidad que es el Estaditud. Pero bueno, no hagamos spoilers, vamos poco a poco avanzando en la sesión y en ese sentido, básicamente, esa sería un poco la estructura, ¿no?, de la primera parte de la ponencia.
hablaremos del concepto de la industria 4.0, hablaremos de las distintas tecnologías y después hablaremos de retos que esas tecnologías representan. Entonces, empezando por el principio, ¿por qué hablamos de 4.0? ¿Por qué el 4 y por qué no el 3 o por qué no el 5? Pues porque ha habido una evolución en los entornos tecnológicos, es decir, a lo largo de los años y ya de los siglos, a finales del siglo, de los años 1700, a finales del siglo XVIII, ya empezó el tema de la industrialización. Previamente a eso era tracción muscular, ya sea humana o ya sea animal, pero tracción muscular. Entonces, a finales del siglo XVIII entra la máquina de vapor, entra la revolución industrial y ahí hablamos de industria 1.0. Ahí empieza ya el camino hacia el 4.0. El 1.0 representa lo que es la industrialización, la entrada de la maquinaria en los procesos productivos, que sustituye, como decíamos, la fuerza muscular por la fuerza mecánica, ¿no? Unos años ya más tarde empieza la segunda revolución industrial, que sería la industria 2.0. En ese caso, pasamos de una producción artesanal, pieza a pieza, aunque mecanizada, pero artesanal, aparece el concepto de la producción en serie. Todos hemos oído las cadenas de montaje de Ford, la empresa automotriz norteamericana, que a principios del siglo pasado, principios del siglo XX, empezó ya la producción en cadena de los coches, ¿de acuerdo? Con lo cual la segunda revolución industrial vendría dada por la producción en cadena. Unos años más tarde, ya desde el siglo pasado, del siglo XX, empieza ya una tercera revolución industrial, que sería la industria 3.0, donde entra la robótica. La robótica entendida como máquinas que hacen procesos repetitivos y en los procesos industriales y que de alguna manera cada máquina, cada robot, no interactúa con el entorno, simplemente ejecuta unos movimientos predeterminados, pero que no actúa en base a estímulos, por decirlo así, exteriores, ¿no? Siempre va haciendo el mismo movimiento repetitivo. ¿Ok? Eso sería la tercera revolución. Y la 4.0, la que estamos ahora poco a poco entrando en ella, en la ponencia, ya está, de alguna manera, avanza un poco más y ahí ya hablamos de automatización, pero de máquinas que ya son capaces de interactuar entre ellas, ¿no? Sería el caso del Internet of Things, o sea, máquinas que entre comillas ya hablan con máquinas, ¿no? Una máquina detecta una cosa, le pasa información a otra, que reacciona a ese estímulo y ahí ese ecosistema de automatización pues es capaz de actuar de manera distinta según el estímulo que recibe, ¿no? En la 3.0 era siempre lo mismo, en la 4.0 ya hay señales, ya hay modificación, por decirlo así, del comportamiento de las máquinas dentro de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, vamos de menos complejidad a más complejidad y ahora mismo estamos ya en plena cuarta revolución industrial, esperando a ver cuál será la quinta, ¿no? Pero eso sería un poco la evolución hacia la industria 4.0. Entonces, ahí también una reflexión de qué beneficios aporta, porque cuando pensamos en industria 4.0, se nos viene a la cabeza lo primero, las máquinas van a sustituir a los humanos, habrá menos
puestos de trabajo para las personas, las máquinas nos van a acabar sustituyendo y hay un perceptivo que las máquinas básicamente, o que la industria 4.0 está simplemente pensada para ahorrar dinero y para sustituir máquinas por personas. En parte, eso es así, pero debemos ver la industria 4.0 bajo un prisma mucho más transversal, ¿no? Mucho más global. Es decir, no solo estamos aquí o la industria 4.0 está aquí para sustituir a humanos por máquinas o para que los empresarios ganen más dinero, sino que también está, de alguna manera, aportando otras muchas distintas cosas. Por ejemplo, capacidad de adaptación rápida a la necesidad de nuestros clientes, optimizando los recursos de las empresas, más calidad de productos o, mejor dicho, calidad más estándar de los productos. Es decir, la robótica siempre funciona de la misma manera, por lo cual el nivel de calidad de una chapa del sector automotriz pintada por un robot, siempre el estándar es el mismo. Pintada por un humano, pues seguirá un estándar, pero el humano no puede garantizar que la calidad siempre sea la misma. El robot sí, ¿vale? Pues calidad, estándares de calidad más estables. Mejor nivel de servicio. ¿Por qué? Pues porque las máquinas son capaces, de alguna manera, de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Las máquinas no se distraen, en el buen sentido de la palabra, comentando cosas con el compañero, comentando cómo ha ido el fin de semana, y eso parece que no, pero también ocasiona errores, ¿no? Con lo cual la máquina de eso no entiende, y comentar con el compañero, con lo cual la máquina pues, es más fiable, ¿no? En ese sentido, menores costes operativos, seguridad en información y también seguridad en el sentido amplio de la palabra, es decir, las máquinas son capaces o pueden trabajar en entornos que son agresivos para los humanos, por ejemplo, altas temperaturas, por ejemplo, atmósferas cargadas de ácido. Entonces, ahí los humanos sufrimos y la máquina ahí pues, nos puede apoyar, levantar cargas pesadas. Es decir, no nos miremos solo la industria 4.0 como un competidor, como un actor que nos viene a quitar nuestro puesto de trabajo, sino mirémonos la industria 4.0 con todos estos beneficios también colaterales, ¿no? Eso como primera reflexión. Entonces, segunda idea que quería compartir con todos ustedes. Cuando hablamos de 4.0, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la digitalización? Muchas compañías, algunas compañías o bastantes compañías dicen, bueno, yo escaneo los albaranes. Tengo una fotocopiadora que escanea, pongo el albarán escaneado, me lo escanea, lo guardo en una carpeta de Drive o en una carpeta del ordenador o del servidor, ya estoy digitalizado, ya soy 4.0. No. La digitalización documental no implica ser 4.0. Implica ser cero papeles, pero no lleva de la manita ser 4.0. Con lo cual, ser 4.0, en el sentido estricto de la palabra, implica haber incorporado alguno de estas 9 tecnologías que aquí estamos viendo. Si tenemos incorporada una o más de una de estas tecnologías, de estos conceptos, podemos decir de una manera correcta que estamos dentro del marco de la industria 4.0. Si hemos aplicado otro tipo de tecnología y no tenemos ninguna de estas 9, estaríamos ahí.
Entonces, ahora empezamos un poco el viaje por estas 9 tecnologías. Empezamos por arriba, en el sentido de las agujas del reloj, y la primera que nos encontramos es la robótica, ¿no? Los robots. Aquí hay un concepto nuevo. Cuando hablamos de robots, hablamos de robots y de cobots, empezando por R y empezando por C. El cobot es un concepto que es el robot colaborativo. Es decir, ¿qué es un robot colaborativo? Es un robot que trabaja codo con codo con el humano, es un compañero más de trabajo del humano y le ayuda, le asiste a este humano a hacer cosas complicadas, ¿no? El robot que nos imaginamos todos del cine, de las películas, de los primeros robots que habían, era una máquina muy grande dentro de un área restringida que no podía entrar el humano porque le podía dar un golpe, le podía dañar y el robot estaba aislado del resto del mundo. Los humanos trabajaban en ciertos puntos de la cadena productiva y los robots en otros puntos de la cadena productiva, pero no había interacción, ¿no? El cobot, empezando por C de casa, es un robot que comparte puesto de trabajo con el humano, ¿vale? El humano, un cobot a su lado, y el cobot lo que hace es lo que comentábamos antes, ¿no? Levantarle las cargas pesadas, liberarle de hacer movimientos repetitivos, que esos movimientos repetitivos en los humanos acaban en lesiones, en malos movimientos, de alguna manera daños. Entonces, el cobot es el robot que está interaccionando sin ninguna valla, sin ninguna barrera física, que están compartiendo ahí, pues, espacio, ¿no? Entonces, esa sería, si tenemos el concepto de robot o cobot implantado, podemos decir que estamos dentro de 4.0. Segundo ámbito, simulación. O simulación, aquí hay varios nombres que son equivalentes. Estamos hablando de simulación, estamos hablando término equivalente de gemelo digital, ¿vale? Entonces, ¿qué es simulación gemelo digital? Básicamente aquí estamos hablando de, como el nombre indica, simular entornos reales, pero en un ecosistema digital. Me explico. Imaginemos que queremos poner en marcha un nuevo almacén, queremos poner en marcha una nueva planta industrial, queremos poner en marcha una nueva red de distribución de transporte, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos habitualmente? Y todavía muchas empresas lo hacen. Pues cogen los datos de pedidos al día, de cajas producidas, los datos operativos, los ponen en una hoja de Excel gigante, los analizan, les dan vueltas para aquí y para allá y al final sacan una conclusión del tipo, pues en este almacén necesitamos 8 operarios para llevar a cabo la operativa. O en esta planta industrial necesitamos 5 líneas de producción para poder soportar la producción planificada. Y con esos números empiezan a operar. Pero ¿qué pasa? Que esos números nunca están del todo bien. Donde el Excel nos dice necesito 8 operarios, pues ponemos 8 y quizá el primer día se les atasca el trabajo y tenemos que poner un par más, o les hemos puesto demasiada gente y tenemos que quitar 2 personas porque están sin trabajo, sin ser productivas. Entonces, siempre hay en el marco tradicional una fase de puesta en marcha que es la que coloquialmente llamamos ensayo y error, ¿no? Voy probando, pongo una persona más, una persona menos, pongo un camión más en mi red de distribución, un camión menos, hasta que encuentro la justa medida. Ya está, ya funciona.
¿Qué pasa? Que durante todo este periodo de puesta en marcha, pues si he puesto menos recursos de los necesarios, tengo retrasos en las entregas y los clientes se me quejan. Si he puesto demasiados recursos, estoy gastando demasiado dinero, ¿vale? En cambio, si yo uso la simulación, todo ese ensayo y error, por decirlo así, lo estoy ejecutando en un entorno virtual, en un simulador. Y ahí simulo situaciones y voy ajustando. Pues si pongo 8 operarios me faltan, si pongo 10 me sobran y voy ajustando, pero en un entorno virtual, antes de llevarlo al mundo real. Cuando en el mundo virtual he encontrado el número de recursos correcto, esa simulación la doy por buena y implanto ese número de recursos en el mundo real. Con lo cual, me aseguro que desde el primer día las cosas me funcionan como yo quiero que me funcionen. El término de gemelo digital, comentaba antes que es sinónimo de simulación, se implantó porque lo que yo estoy creando es un gemelo clon de mi realidad en un entorno digital. Estoy clonando mi entorno real en un software, en un simulador, que me permite esa reproducción, ¿no? Y en este sentido, por eso le llamamos gemelo digital. ¿Okay? Pero me permite jugar, me permite simular, me permite analizar y ver qué pasa. Y cuando lo tengo claro, lo implanto en el mundo real, ¿no? Esto sería la segunda tecnología, el gemelo digital. O también se usa gemelo digital para ver escenarios que llamamos what if. ¿Qué pasa si en verano, imaginemos que vendemos refrescos, qué pasa si en verano se me duplica el volumen de refrescos a servir porque hace calor y la gente bebe más refrescos? Eso lo simulo y a partir de ahí juego y digo, bueno, donde antes tenía tantos recursos en el almacén, los tengo que aumentar. Y ahí encuentro el qué pasa si, ¿no? El what if. ¿Qué pasa si el volumen sube de trabajo? ¿Qué pasa si el volumen me baja? ¿Ok? Segunda tecnología, ¿vale? El gemelo digital. La tercera y cuarta están muy vinculadas, que es la integración de sistemas y el Internet de las cosas. Van muy de la manita. Básicamente, resumiendo mucho las dos, estamos hablando de máquinas que, entre comillas, hablan con máquinas, de maquinaria que interactúa con maquinaria, ¿vale? Una máquina emite una señal que otra máquina interpreta y actúa en consecuencia. Por ejemplo, un ejemplo cada vez más cotidiano, ¿no? Que antes era un poco vanguardista, pero que ahora cada vez está más implantado, ¿no? Los típicos coches, automóviles, que tienen el típico botoncito que tú les dices, quiero ir a 100 kilómetros por hora. Te pones a 100 por hora, le das al botoncito, el coche mantiene esa velocidad, pero además, si el coche detecta un obstáculo, que puede ser un coche que frena adelante, que puede ser pues, cualquier cosa que haga frenar, el coche es capaz de detectarlo en un sensor y el coche frena solo, ¿vale? O aminora la velocidad. Eso es, lógicamente, un ejemplo de Internet of Things. El sensor que detecta que la distancia hacia el coche de delante se reduce, da una instrucción al sistema de frenado que frena el coche. Ese sería un ejemplo muy cotidiano, ¿no? No logístico, pero muy cotidiano. Un ejemplo logístico, que ahí les hago una recomendación, si tienen una ocasión, de hacer una visita virtual a cualquier almacén de Amazon del mundo, permiten visitas virtuales,
Pues en esos almacenes yo tuve el placer, el gusto de visitar uno de verdad antes de la pandemia. Pues en esos almacenes de Amazon hay lo que habremos visto todos en YouTube, los robots Kiwa, que son esos robots pequeñitos que van por el suelo arrastrándose y que levantan las pequeñas estanterías que hay en los almacenes de Amazon, ¿no? Pues bien, cuando uno de esos robots, eso es cierto, lo vi, me lo contaron, cuando uno de los robots detecta el mismo que se queda sin batería, sin autonomía, porque lleva mucho rato trabajando, ese robot emite una señal a su compañero robot más cercano y le dice, oye, me estoy quedando sin batería, yo estaba preparando este pedido, había preparado de este pedido, que tenían 10 ítems a preparar, 10 líneas de pedido, había preparado yo ya 3 y me quedaban 7 más para preparar. Por favor, acaba este pedido por mí. Y el robot compañero, muy gentilmente, interpreta la señal y se pone a preparar las 7 líneas de pedido que el compañero no había podido preparar. Mientras el compañero se va a la zona de carga, recarga la pila, la batería y vuelve. Entonces, en ese sentido hay una interacción de un robot con otro, que no en lenguaje verbal, lógicamente, como estoy haciendo yo, pero que en lenguaje tecnológico le emite una señal, le dice, me faltan pedidos para preparar, que el otro robot recoge sus pedidos y los prepara por el compañero. Los prepara apoyando al compañero robot, ¿no? Ese sería un ejemplo más logístico, de integración de sistemas y de Internet de las cosas. Cosas que hablan con cosas, ¿vale? Y un último ejemplo de eso sería en logística urbana, contenedores de basura que son listos y que cuando un detector, un sensor detecta que el contenedor está lleno o casi lleno, emite una señal a la central y la central detecta que ese contenedor está lleno y pasa por ahí a recoger, ¿vale? En lugar de esperar a que cada lunes paso por esa calle y recojo el contenedor cada lunes, no, solo paso por esa calle y recojo ese contenedor cuando el contenedor propiamente me avisa, ¿no? Entonces, esos serían 3 ejemplos de máquinas que hablan con máquinas. En nuestro día a día está lleno de eso, ¿no? Sensores, Bluetooth, Wi-Fi, máquinas o aparatos que interactúan con aparatos, ¿no? Pasamos después a ciberseguridad. Claro, hoy en día todo es digital o muchas cosas son digitales. Con lo cual, antes los documentos los teníamos en una caja fuerte, bajo una combinación que solo sabían ciertas personas en la compañía. Y de repente viene la informática, viene la digitalización, sacamos la información de la caja fuerte, la ponemos en un servidor y no protegemos ese servidor. No hay el concepto caja fuerte. Ese servidor estaba ahí. Vinieron los señores hackers y empezaron a coger información o a romper o atacar esa información y les era muy fácil porque no estaba protegida, ¿no? Hoy en día, aquí en Barcelona, por ejemplo, hace 3 semanas hubo un ciberataque a un hospital, uno de los principales de la ciudad, el Hospital Clínico. Y claro, volaron los historiales médicos, se tuvieron que reprogramar operaciones, se tuvieron que reprogramar tratamientos, con lo cual fue un caos durante 2 o 3 semanas, porque, claro, hoy en día todo se gestiona informáticamente, con lo cual ciberseguridad es muy importante el concepto este caja fuerte, ¿eh? Antes teníamos los papeles en una caja fuerte, los papeles importantes, con lo cual la información importante hoy en día
también la debemos proteger, ¿vale? Concepto de ciberseguridad. Seguimos avanzando en la rueda. Cloud computing. ¿Eso qué es? Pues, hace tiempo, cuando empezó la digitalización, todos teníamos nuestro PC y en nuestro PC teníamos nuestro Excel, nuestro PowerPoint, nuestro Word, nuestro programa X, y cada empleado lo tenía ahí. Y además no solo eso, sino que los documentos generados, el fichero de Excel trabajado del presupuesto, el documento Word, la presentación PowerPoint, cada uno la teníamos en nuestro PC. Y si la queríamos compartir, teníamos que ir con un pendrive, copiarlo en el pendrive, ir al otro PC, copiar desde el pendrive al otro PC y así N veces, ¿no? El cloud computing es una evolución que lo que hace es tener tanto el software como los ficheros trabajados en la nube, ¿vale? Eso que decimos la nube, por lo cual yo puedo acceder a esos ficheros y puedo ejecutar esos softwares desde el PC de mi casa, desde el PC del trabajo, desde la tablet cuando voy de viaje, porque toda la información está en la nube. Y el device, el aparato, simplemente muestra lo que está en la nube, ¿vale? No tiene la información ahí, sino que accede a la nube y de ahí te muestra el fichero de Excel, te muestra el fichero de Word o lo que fuera, ¿vale? Entonces, ese concepto de cloud computing, de tener las cosas en la nube, compartidas, lógicamente, bajo contraseña, pero compartidas, ha permitido, pues eso, cuando vamos de viaje, no tenemos por qué ir con el ordenador bajo el brazo. Podemos ir con una tablet o si vamos a una filial que también tiene ordenadores, igual voy sin nada y accedo a mi información desde la terminal de la oficina donde voy a trabajar, ¿no? No tengo que arrastrar directamente siempre el ordenador conmigo. Eso sería el cloud computing, ¿vale? Seguimos avanzando. 3D. Tecnología 3D. Ahí se dice, o bueno, leemos todos artículos por ahí, que la impresión 3D va a revolucionar la logística. ¿Por qué? Porque al final va a pasar, puede pasar la cadena de suministro de grandes puntos, pocos puntos en la geografía, con gran capacidad de producción en cada punto. Eso sería una fábrica, pocas fábricas en el mundo, si cogemos cualquier enseña, pocas fábricas, y en cada fábrica mucha cantidad producida. Ese es el modelo actual. El modelo 3D es muchísimas fábricas en el mundo y con producciones pequeñas en cada fábrica. Es decir, en el caso extremo, cada usuario tiene una impresora 3D en su casa, muchas fábricas, y imprime su pedido. Lo imprime en 3D. Pocas fábricas de mucha cantidad productiva a muchísimas fábricas de poca capacidad productiva. El número de unidades producidas es el mismo, ¿vale? Pero ¿qué nos ahorra la 3D? Pues transporte, ¿vale? No tengo que transportar a todos los hogares, porque cada hogar se fabrica su pieza, ¿no? Eso sería un poco estirando el chicle, ¿no? El extremo, ¿no? Pero la impresión 3D hoy en día donde ya tiene aplicación real. Por ejemplo, en el tema de repuestos. Todos nos ha pasado. Nos compramos una máquina, una lavadora, un televisor, cualquier máquina de casa y, por supuesto, de trabajo. Y llega un momento que si esa máquina se estropea y necesita un recambio, alguien nos dice, no,
ya está descatalogado. Ya no te puedo ofrecer un recambio. Tienes que comprarte una máquina nueva por una pieza que falta. ¿Por qué se descatalogan los recambios? Porque hoy en día ocupan lugar. Cada recambio está en una estantería, está en un sitio, ocupando lugar, y ese lugar la empresa lo paga, tiene un coste. Si yo tengo muchísimos recambios, necesitaré almacenes gigantes para gestionar eso. Y quizá para que me pidan un recambio cada 6 meses de esa pieza. Mal negocio. ¿Qué aporta la impresora 3D ahí? La impresión 3D. No tengo almacén de recambios, no lo tengo. Cero. Lo que tengo son los planos de los recambios, los diseños de los recambios. Y cuando un cliente me solicita un recambio, muy fácil, imprimo en 3D en ese momento ese recambio a través del plano. ¿Okay? Tengo planos, no tengo piezas físicas. Y en cada caso imprimo en 3D el recambio que me están solicitando. He eliminado el almacén de recambios. Con lo cual puedo tener recambios de hace 35 años, 50 años, no hay problema. Guardar información en formato digital es mucho más económico que guardarla en formato físico. Entonces, 3D se usa muchísimo, cada vez más, en gestión de recambios. Otro ámbito de utilización de la impresión 3D, gestión de prototipos. Voy a inventar una nueva pieza, la quiero poner en marcha. Muy bien. Voy a empezar a hacer pruebas. Primera prueba, la pieza tiene que ser de este tamaño. Uy, no me encaja. Encargo a mi proveedor que me fabrique una pieza un poco más pequeña. Vale, me tengo que esperar. Ahora mi proveedor me la sirve. Vale. Uy, ahora resulta que no encaja con no sé qué. Otro pedido al proveedor para que me fabrique otro prototipo con unas características distintas. Me tengo que volver a esperar. Si yo tengo una impresora 3D en mi fábrica, yo imprimo prototipos en muy poco rato y puedo ir modificando mis prototipos e imprimiendo mis prototipos yo mismo. Gano muchísimo tiempo y ahorro muchísimo coste. Por lo cual, la impresión 3D es un arma muy potente en la gestión de la cadena de suministro. ¿Vale? Siguiente, ya penúltima tecnología, realidad aumentada. ¿Vale? ¿Eso qué significa, estas gafitas que están aquí? Significa que yo puedo superponer, ¿vale?, imágenes digitales a imágenes reales, ¿no? Yo giro la cabeza y veo cosas, ¿no? Veo una fábrica, veo una habitación, veo un despacho, veo un almacén real. Y a esa imagen real le superpongo una imagen virtual que puede ser, por ejemplo, IKEA, fabricante de mobiliario, y ha sacado soluciones de realidad aumentada donde yo visualizo el comedor de mi casa, me bajo virtualmente, por ejemplo, un sofá y superpongo a través de realidad aumentada el sofá en mi comedor. No tengo que tomar medidas, no tengo que ir a la tienda para ver cómo me queda el sofá en el comedor. No tengo que acordarme si estoy en la tienda, si el color de ese sofá encaja con el color que tengo pintado la pared. Yo superpongo, estoy en mi casa viendo el comedor y superpongo una imagen virtualizada del sofá en mi comedor. Y ahí escojo el modelo, escojo el tamaño y a partir de ahí me traen el sofá. Eso es realidad aumentada. Superponer a visiones del mundo real, superponerlas, ¿vale?, con imágenes digitales, ¿vale? Eso también se usa cada vez más en mantenimiento industrial, ¿vale?
yo tengo una línea de producción, se me estropea, el operario va ahí, no entiende muy bien lo que pasa, tiene que coger el manual de la máquina que falla, mirar para aquí, consultar el capítulo, consultar cómo arreglar la máquina. Si yo llevo realidad aumentada, veo la máquina, las gafas interpretan lo que le pasa y me superponen ahí, pues mira, aprieta este botón, rearma este botón, aprieta esto, arregla por aquí. ¿Vale? Me ayuda en ese sentido al mantenimiento. ¿Vale? Pues realidad aumentada, superponer realidad digital a realidad real, por decirlo así. Y la última de las 9, Big Data, como no, que es tratamiento masivo de datos. Hoy en día, el problema de muchas empresas es que tienen demasiados datos. Hace años el problema era que no tenían datos. Ahora el problema es que tienen demasiados datos de consumidores, de consumo, de productos, de cuándo se consumen. Entonces el problema de las empresas es ordenar esos datos para poder sacar conclusiones y poder ser más competitivo. Por ejemplo, cuando vamos a cualquier tienda, o no tienda pequeña, pero cualquier gran superficie, a cualquier cadena de supermercados, la típica tarjeta de fidelización, ¿no? Pues ahí tienen todos nuestros datos. Y ahí pueden segmentar, pues, en este código postal de la ciudad, todos los habitantes de este código postal compran este tipo de producto. Y además lo compran en sábado. Y además lo compran con gente de estas edades. Y además lo compran hombres o mujeres. Con una simple tarjeta de fidelización, que ahí cuando te das de alta pones tus datos, pues cada vez que uso esa tarjeta de fidelización, la empresa que la ha emitido conoce mis datos. Y lo que hace es ordenar esos miles de datos de miles de consumidores y sacar conclusiones. Pues el Big Data lo que hace es ese tratamiento masivo de información. Ordena ese tratamiento de información, ¿okay? Ese tratamiento de datos. Con lo cual aquí habríamos completado la rueda, ¿vale? Y como decíamos al principio, 4.0, en el concepto puro, representa a tener una o varias de esas tecnologías implantadas. ¿Cuál de ellas? ¿Por cuál empiezo? Sería la siguiente pregunta. Ahora ya tengo claro las tecnologías. Mi siguiente pregunta es ¿por cuál empiezo? ¿Por robots? ¿Por Big Data? ¿Por simulación? ¿Todas a la vez? ¿3 de ellas? Pues es muy importante ahí mantener la cabeza fría. Es decir, hacer un análisis profundo de mi negocio, de estos 9 conceptos, qué me aporta cada concepto a mi negocio. Evidentemente, qué volumen de inversión necesita implantar cada una de esas tecnologías. ¿Qué retorno de inversión me aportan esas tecnologías a esa inversión? Y a partir de ahí priorizar. Es decir, es tan malo digitalización cero como digitalizar en cosas que no necesito digitalizar. Pongo un ejemplo muy claro. Si yo quiero implantar robótica, me va a ir muy bien si tengo altos volúmenes de producción. Pero si yo produzco, hago un poco una caricatura, una pieza al día, me gastaré mucho dinero en robótica y nunca recuperaré ese dinero, porque produciendo una pieza al día no gano nada. Si yo produzco miles de piezas al día y robotizo, la inversión la amortizo, ¿vale? Y así con todas las tecnologías. Debo mantener la cabeza fría, analizar qué necesita mi compañía, qué me aporta cada tecnología, qué volumen de inversión requiere cada tecnología y qué payback o ahorro o plazo de retorno de inversión tiene cada tecnología. Y ahí escojo. No dejarme llevar por la moda, ¿no? Por decirlo así.
Entonces, en el resto de documento que, por supuesto, vamos a compartir con todos ustedes, después de la sesión, Patricia les enviará el documento. Lo que básicamente se hace es describir un poco lo que he contado, ¿no? Es decir, a mí me gusta no moverme de esta primera slide, porque así no perdemos la visión global, pero evidentemente en las slides siguientes está cada una de estas tecnologías descritas: robotización, Internet of Things, inteligencia artificial, fabricación aditiva, realidad aumentada, ¿ok? Entonces, simulación de procesos, de género digital, con lo cual, de alguna manera, pues cada uno tenemos nuestras manías. Yo no me suelo mover de esta primera porque así hago toda la rueda, ¿no? Me parece que es más instructivo. Entonces, en este sentido, hasta aquí un poco lo que quería compartir con todos ustedes. Lógicamente, ahora abriremos un pequeño turno de preguntas y respuestas, pero lógicamente si después de la sesión, ay, no pregunté esto, ay, me olvidé de preguntar aquello, pues Patricia también les comparte mi dirección de correo, mi celular, y con mucho gusto en los días o semanas que sigan esta ponencia, pues encantado estoy a su disposición, pues para acabar de afinar alguna cosa que, que así se requiera, ¿no? Entonces, si quieres, Patricia, si te parece oportuno, iniciamos el turno un poco de preguntas. No sé si hay alguna pregunta de Claro que la, sí, de la audiencia. claro que sí, Xavier. Vamos a poner los chats. Si alguien quiere levantar la mano, en este caso también, pueden hacerlo por el chat o me pueden hacer llegar las preguntas, como dijo Xavier, por correo electrónico. Les voy a poner mi correo en el chat. Mientras que van pensando sus preguntas, voy poniendo mi correo para que me lo hagan saber y también hacerles alcanzar la presentación de Xavier. A ver. Ya les llegó. A ponerlo también en el otro. Preguntas y respuestas. Veamos. Tengo una pregunta. Me indican acá, ¿es siempre buena la implantación de la tecnología en la gestión de supply chain? Bueno, esa es pregunta que enlaza un poco con lo que decíamos antes, ¿no? A priori siempre es buena. La otra cosa es que sea siempre rentable, ¿no? Es decir, que sea útil, ¿eh? No sobra, pero ¿qué pasa? Que las empresas tienen recursos económicos finitos, limitados, con lo cual los tienen que dedicar a aquello que les es más útil, ¿no? Entonces, tecnificar por tecnificar es, bajo mi punto de vista, incluso puede llegar a ser contraproducente, puede llegar a ser malo. Entonces, previamente a la tecnificación, análisis de la situación, análisis de qué tecnología me aporta más, de esas 9 que hemos visto, y a partir de ahí, quizá en algún momento ninguna me aporta nada, ya está bien, ya estoy bien como estoy, y poco a poco voy entrando en cualquiera de las 9, ¿no? Pero no tecnificar porque está de moda, porque he oído muchas cosas de la Supply 4.0 y eso es ser moderno, porque mi vecino o mi competidor han automatizado yo también. No, no dejarse llevar por la ola, ¿no? Tener la cabeza fría. Perfecto. Tengo otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en las operaciones logísticas? Esa es buena también. Antes que, previamente a responder, mini reflexión, ¿qué es la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial básicamente es tecnología que aprende, ¿no? Todos hemos oído hablar las últimas semanas del famoso chat GPT, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es máquinas que llevan incorporados softwares que aprenden de sus experiencias, un poco como los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la inteligencia artificial a Supply? Pues de alguna manera aporta, si yo tengo un robot que no tiene inteligencia artificial, que no aplica ese concepto, lo que decíamos al principio de todo, el robot siempre hará lo mismo de la misma manera, ¿no? Si ese robot o esa tecnología le aplicamos inteligencia artificial, el robot aprenderá de su entorno, ¿vale? Aprenderá a veces si le pasan por delante las piezas más rápido, irá más rápido. Si le pasa más lento, irá más lento. Si comete errores, intentará arreglarlos, es decir, aprenderá, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial lo que aporta al fin y al cabo es flexibilidad a la robotización, capacidad de adaptación. No son máquinas que siempre hacen lo mismo, sino que ellas mismas detectan cambios y reaccionan. Ok, Xavier, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cuál debería ser el primer paso para la digitalización de nuestras operaciones? El primer paso antes de digitalizar, como comentábamos antes, es analizar mi situación. Una vez analizada, y eso a veces, ese paso también se salta y es importante, si yo quiero robotizar o digitalizar un proceso que es ineficiente, al final, como yo digo a veces, digitalizaré la ineficiencia. Es decir, es mucho más recomendable. Yo tengo un proceso ineficiente, lo mejoro y después lo digitalizo. Porque la digitalización per se no me mejora el proceso, me lo hace más rápido, me mejora la calidad, pero no me lo hace más óptimo. Con lo cual, antes analizar procesos, mejorar procesos y cuando están mejorados, digitalizar procesos. Okay. En ese orden. Tengo otra pregunta. ¿Crees que el uso de drones para entregas rápidas sea viable en nuestros países? Bueno, aquí hubo hace 10 años o 8, 10 años como un boom, ¿no? Salían vídeos de Amazon entregando. Eso se ha parado, la verdad, porque al menos en España hay unas legislaciones muy rígidas en cuanto a aparatos voladores, alturas máximas, zonas donde no se puede volar, pues porque vuelan aviones y es peligroso que choquen. Entonces hay muchas restricciones en ese sentido. Y después está el tema, lógicamente, de que un dron te coge un paquete, te lo lleva, pero debe volver a la base, a almacenar, coger otro paquete, te lo lleva y otra vez a la base. No hay el concepto de un camión que lleva muchos paquetes y se va a una calle y en esa misma calle hace muchas entregas. El dron eso no lo tiene, cada vez tiene que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces, como todo en la vida, requiere un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, si yo tengo que acceder o llevar un paquete a una zona física de difícil acceso, donde las carreteras son malas, donde, yo qué sé, ha habido algún tipo de problema en las infraestructuras ferroviarias o de carreteras, el dron me ayuda mucho, ¿no? Porque lo llevo independientemente de que la carretera exista o no exista, ¿no? Ahí ayuda mucho. Pero en lo que es distribución, por decirlo así, masiva, en grandes ciudades, yo ahí igual me equivoco y dentro de un tiempo tengo que cambiar el discurso, pero yo ahí lo veo un poco complicado, ¿eh?
No me imagino grandes ciudades con centenares o miles de drones. Pensemos que en un camión no muy grande pueden caber 200 bultos, 250 bultos en un camión, 300 bultos. Y en una ida y una vuelta, bueno, dando vueltas en la ruta, pero no tiene que volver 300 veces al almacén. Eso traducido a la realidad dron sería 300 idas y venidas, ¿no? Entonces a mí en urbana se me antoja todavía lejano. Ok. Y una pregunta también bien, afinada a la que acabamos de responder, en este caso, ¿no? Tú que acabas de responder. ¿Qué opinas de la electromovilidad para la distribución urbana? Mm, mm. Eso sí, yo creo que tiene futuro. Es decir, lógicamente, lo que sabemos todos, ¿no? El planeta hay que conservarlo no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás, ¿no? Entonces, todo lo que sea combustible fósil, todo lo que sea mejor sostenibilidad medioambiental, ahí sin duda. Es decir, el sustituir incluso a nivel de contaminación, a nivel de calidad del aire que respiramos, todo eso va a favor de sustituir motores que usen combustibles fósiles a tirar por la electromovilidad. Ahí el reto, desde mi punto de vista, está en realmente cuando yo voy a una gasolinera, en 3 minutos soy capaz de llenar el depósito o en 5 minutos. Entonces, tenemos que ser capaces de rellenar las baterías o rellenar las pilas que llevan los coches en un tiempo razonable, ¿no? No puedo estar toda la noche conectado porque entonces pierde sentido, ¿no? Entonces, ahora ya empiezan a haber conceptos de carga ultra rápida, que todavía es muy costosa económicamente, pero el tema de la electromovilidad hay que tratarlo para que sea aplicable a un sistema de distribución de puntos de carga que soporte esa electromovilidad. Pero como concepto, sin duda, ese es el futuro. Sí. Perfecto. Y una sugerencia ya para las empresas que en su mayoría sabemos que tienen una mentalidad que la tecnología más que inversión es un gasto, ¿no? Hay empresas que tienen ese punto de vista, esa mentalidad. ¿Cómo podríamos, el consejo que nos das tú como experto, qué consejo daría a estas empresas que realmente no es un gasto, sino es una necesidad en invertir esa tecnología, ¿no? Claro, al final el ejercicio siempre va de qué invierto y qué me devuelve, ¿no? Es decir, cuando yo robotizo, invierto dinero, pero seguramente me ahorra, aumento mi productividad. Entonces, el hacer bien a corto plazo, invertir dinero, sacaré dinero de mi bolsillo para robotizar o para automatizar. Pero la pregunta es, ese dinero que he invertido, ¿en cuánto tiempo me va a volver a mi bolsillo? El retorno. El retorno, correcto. Si el retorno es 20 años, pues no tiene sentido, lógicamente, que haga nada. Pero si el retorno es un año y medio, 2 años, ahí digo, bueno, los primeros 2 años habré gastado más de lo que me habrá devuelto. Pero si la vida útil del robot, en este caso de la robotización, es 20 años y el retorno de la inversión es 2, quiere decir que durante 18 años me meteré dinero en el bolsillo, gracias al robot. Entonces ahí trabajar bien el concepto de payback, ¿no? De retorno de inversión. Eso es importante. Perfecto, Xavier, te agradezco por la ponencia, por las respuestas a estas consultas. Antes de terminar, Xavier, quiero aprovechar el público virtual acá presente, su participación en conectarse a esta hora, también conectarte tú desde España a esta hora.
y simplemente robarle un par de minutos en que nosotros como ISIL tenemos ciertas actividades presenciales, haciendo visitas guiadas, en este caso vamos a hacer en Barcelona y Valencia. Estas visitas guiadas son con ánimo de conocer todas las actividades logísticas y cadenas de suministro en 10 empresas transnacionales y evidentemente multisectorial en Barcelona, y en Valencia tenemos a 3 empresas a visitar, conociendo estas buenas prácticas, un giro de 360 en supply chain, y a su vez tener estas, aparte de estas buenas prácticas, generar un networking con los participantes. Me gustaría que tú nos explayes un poco más sobre estas visitas para que el público presente, sobre todo LATAM, conozca cómo es el centro de distribución automatizada, robotizada, por ejemplo, un caso de Mango, qué es lo que se podría ver, en Desigual, tenemos también cervecería, ¿no? San Miguel, en fin, ¿no? Un poco que nos expliques tú, rogarte unos minutos, nos expliques un poco el sentido de estas visitas guiadas, llamémoslos study tour, ¿no? En supply chain. Sí, básicamente un poco es aterrizar estos conceptos que hemos visto, aterrizar en el sentido de verlos en la vida real, ¿no? Es decir, ver esto que hemos hablado, bueno, la robotización, la digitalización, pero sí, estos son palabras, pero me gustaría verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que desde hace ya, bueno, por la pandemia lógicamente se paró, pero desde el 2017 sí que organizamos en ISIL una estadía de una semana para ejecutivos, no es para estudiantes, que es una semana con una triple finalidad. Por una parte, el visitar instalaciones de altísimo nivel. Visitamos a SEAT, del grupo Volkswagen, visitamos Fede Pharma, sector farmacéutico, Condis, sector gran consumo, Mango y Desigual, sector moda, todas instalaciones altamente robotizadas. O sea, primer objetivo, llevarnos después de esa semana una visión muy práctica de instalaciones 4.0, ¿vale? Fábricas y almacenes. La segunda pata, y no menos importante, es que armamos una serie de workshops y de ponencias donde complementamos eso, vienen speakers de primer nivel y nos cuentan esos conceptos que yo en este pequeño espacio he puesto una pincelada, nos lo detallan en profundidad y nos ponen ejemplos, sesiones de 1 hora o de 2 horas, depende del caso, explicando cada una de esas 9 tecnologías, ¿vale? Con ejemplos prácticos y con información muy, muy al día, ¿no? Y la tercera pata, y también muy importante, es el networking. Es decir, durante esa semana, no es una semana de vacaciones en Barcelona, no, es una semana de trabajo en Barcelona. Empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 6 de la tarde, de las 6 en adelante sí que es libre, pero son jornadas de trabajo de 8 horas. Entonces son muchas horas compartidas, son grupos reducidos para obtener calidad, para poder dedicarles mimo, 20 personas, 25 máximo. Y claro, 25 personas a 8 horas por día durante 5 días son 40 horas, muchas experiencias, comidas juntos, anécdotas, vivencias, chistes, con lo cual se genera ese networking. Entonces también hay ese intercambio de conocimiento informal. Vienen gente de México, de Colombia, voy bajando, México, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Uruguay, España, y esos 25 profesionales de alguna manera comparten muchas horas y todavía tenemos grupos de WhatsApp de 3 o 4 ediciones antiguas pidiendo información, ¿qué opináis? Tengo este problema, la gente se intercambia información, con lo cual esas 3 vertientes. Ver instalaciones con nuestros propios ojos digitalizadas. 2, asistir a workshops y ponencias muy potentes. Y 3, relacionarnos con ejecutivos internacionales, ¿no? Entonces, al cabo de la semana, la gente
va a su país de origen con otro chip, ¿no? Porque ha visto esas instalaciones, ha asistido a las ponencias y ha hecho networking. Este Study Tour, el próximo que organizamos entre el 29 de mayo y el 2 de junio, es justo la semana previa al Salón Internacional de la Logística, que es en Europa el primer más importante es el de Hannover, en Holanda, el segundo es el SIL, y ahí hay ponencias, hay expositores. Entonces, a todos aquellos que asistan al Study Tour, ICIL les da un pase VIP al SIL, con lo cual aquellos que se puedan permitir estar 2 semanas en vacaciones, 2 semanas en Barcelona, perdón, es una semana de Study Tour y una semana de Salón Internacional de la Logística. La segunda semana a coste cero, excepto lo que es el hospedaje, pero no tiene coste porque nosotros en ese sentido damos el pase al salón. Entonces, es una manera práctica de entender todo todo este concepto. Lo mismo, si ahí queda alguna duda o alguien tiene consultas, pues Patricia, con mucho gusto, o yo mismo os podemos asesorar, ayudar, resolver las dudas. Claro que sí. Para precisar acá, en Barcelona son 5 días de capacitación intensa, como comentó Xavier. De ahí tienen unos días de descanso, que justo es un fin de semana. Viene el SIL de Barcelona y el que quiere participar a la visita guiada a Valencia, son 3 días. En total, si sumamos las 2 visitas guiadas, estamos hablando de 8 días de capacitación entre Barcelona y Valencia. Y ya para terminar, Xavier, dentro del público presente tenemos algunas empresas que son operadores logísticos, ¿no? Y estos operadores logísticos, de hecho, quieren también profundizar su networking, profundizar ciertas actividades. Tenemos el ALACAT, ¿no? Este evento es de una asociación de agencias de carga y operadores logísticos para Latinoamérica, también para España. También tienen esa oportunidad de visitar el día 6 de junio, ¿correcto? Para este tipo ¿no? Que quiera profundizar, digamos, y conocer este público que va a participar en este evento, también cordialmente invitados los que van a estar en estas visitas, que es enfocado más para las agencias de carga y operadores logísticos, ¿no? Ejecutivos que trabajan ahí. Sí, correcto. Ahí, como este año el SIL, Salón Internacional de la Logística, celebra su 25 aniversario, ha invitado a la CAT a hacer su convención anual en Barcelona. Entonces, a la CAT realiza su convención anual en Barcelona los días 7, 8 y 9 de junio. Y el día previo, el día 6, nosotros como ICIL organizamos un evento multitudinario de networking donde la idea es que interactúen profesionales que vengan del Study Tour, profesionales que vengan al Congreso de la CAT, profesionales españoles, cargadores que nosotros traeremos de nuestro ecosistema, y ahí el día 6 por la tarde, desde las 2 a las 18, 4 horas intensas, puedan hacer también este networking. Perfecto, Xavier. Te agradezco al público presente. Está mi correo si quieren mayor información del Study Tour, para también la presentación de Xavier sobre su ponencia el día de hoy. Y recordarles que también ICIL proporciona a los profesionales en la gestión logística y cadena de suministro los programas online en maestría de supply chain. Les invitamos a tener también información de este máster de 12 meses. Cualquier información que ustedes adquieran, lo quieran, digamos, conocer, me escriben por favor a mi correo electrónico. Y eso sería todo, Xavier. Te agradezco tu tiempo, agradezco, digamos, esta oportunidad que nos brindas para Latinoamérica. Claro. Y incidir simplemente que estén atentos porque a través de Patricia iremos anunciando nuevos eventos como este, nuevas webinars a lo largo del año, con nuevas temáticas, para que, bueno, podamos compartir estas ideas. Habrán algunas de digitalización ollera, habrán otras de sostenibilidad, de distintos verticales, por decirlo así, pero les recomiendo que estén atentos porque, ya digo, a través de Patricia les van a ir llegando invitaciones
a eventos un poco como el de hoy. Claro que sí. El 25 justo tenemos con José presencia, que ya les llegará la invitación en estos días. Gracias, Perfecto. Javier. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por organizar el evento. Gracias, Alberto, por estar en el back office, pero Bien, también haciendo posible la sesión. Y a todos los asistentes. Un cordial saludo agradezco. desde Barcelona. Un abrazo virtual. Nos Un vemos. abrazo virtual. Nos vemos. Adiós.